Jujutsu Kaisen es una obra que por lo general tiene muy buena recepción por parte de quienes la leen. Sin embargo, uno de los temas que más ha causado discusión entre la comunidad es la participación de Itadori en la obra, algunos acusándolo de ser un mal protagonista. Por lo que en este video vamos a repasar su historia y sus principales características. Así que sin más, comencemos. Entonces, para empezar, ¿es Itadori un mal protagonista? No. Así que eso sería todo por el video de hoy. No me sigan, no se suscriban y no esperen otro video. Ok. Itadori en los primeros capítulos de la obra es un personaje bastante meh e incluso puede recordarnos un poco a Ichigo de Bleach. Ya sé, últimamente se está haciendo mame de cómo Bleach influenció a todos, pero es con quien puedo hacer una comparación más directa. Un tipo que te cae bien, es fachero, gracioso y sobre todo una muy buena persona. Itadori es impulsado por el último deseo de su abuelo antes de morir. Eres un buen chico, ayuda a los demás. Cuando mueras, debes estar rodeado de la gente que amas. Son estas palabras lo que comienzan a impulsarle en búsqueda de, por así decirlo, una muerte digna. Como dije, al comienzo de la obra, Itadori no es un prota que sobresale por ser necesariamente alguien muy bien escrito. Sin embargo, hay dos eventos que logran mover mucho al personaje. El primero de ellos es en el arco del útero maldito, ambientado en una prisión. Gege aquí nos hace una jugada muy buena porque, para empezar, las maldiciones que vimos anteriormente, si bien tenían su grado de dificultad para ser derrotadas, eventualmente eran vencidas por nuestros protagonistas. Además de que se trata del comienzo de la obra, por lo que no esperamos que la cosa se fuera a salir tanto de control. En su primera misión relativamente importante, los protagonistas prácticamente perdieron. Ya eventualmente nos enteramos de que esto fue plan con maña por parte de los altos mandos para deshacerse de Yuji. Pero es aquí cuando nos ponen realmente los pies en la tierra de lo que significa ser un hechicero. En el primer capítulo vimos Itadori siendo alguien que salvó a Fushiguro y logró darle una pelea a una maldición, siendo un humano normal, entre comillas, ya que después de eso vimos que de normal no tenía mucho. Pero es aquí donde lo vemos sumirse en la desesperación, sentirse totalmente impotente y tener que recurrir a Sukuna para que lo ayude, cosa que tuvo grandes consecuencias porque este mismo después intentó matar a Fushiguro, cosa que orilló a Itadori a dar su vida para salvar a su compañero, estableciendo con Sukuna un contrato para volver a la vida, un contrato que le costaría más de lo que imagina. La historia de Junpei es uno de los principales puntos de inflexión de la historia de Jujutsu Kaisen, nuevamente sirviendo como un refuerzo a lo horrible que es el mundo de la hechicería. Con Itadori impacta principalmente en la culpa de no poder salvar a Junpei, un joven que conoció y quien parece que podrían haber formado una gran amistad. Incluso los culeros de mapa en su momento nos la jugaron mostrando a Junpei en el opening reunido con sus compañeros en la escuela de hechicería. Y es que Jujutsu no es precisamente la obra que más rompe esquemas y clichés de toda la historia, pero en varias ocasiones se da el lujo de no irse por el camino más predecible. Y aquí hace esto. La vida de Junpei es una mera tragedia. Un chico que siempre había sido humillado por sus compañeros, perdió a su madre, sucumbió al mal y cuando consideró que podría enderezar su camino, simplemente murió. La muerte es un elemento que define mucho a Jujutsu Kaisen y Itadori en sí. No necesariamente porque Gege sea un desalmado que mate a diestra y siniestra, que sí lo es, sino principalmente porque es algo que acompaña constantemente a sus personajes. La mayoría de personajes que mueren en Jujutsu Kaisen pareciera que lo hacen sin alguna razón en particular y de forma muy fría, tema que ya tocaremos más adelante, pero dejando esto de lado, todas las muertes sirven un propósito mucho más grande que los personajes en sí: darles la oportunidad a otros de continuar y ganar la pelea, además de hacer que el lector finalmente sienta algo de urgencia real porque en cualquier momento estos sí tienen la posibilidad de morir. Ahora bien, si queremos hablar de muertes, tenemos que hablar de Shibuya. Hablar de Shibuya y todo lo que involucra estas alturas es redundante. Hay cientos de videos y análisis aquí en internet que hablan sobre lo que esto significó para la historia de Jujutsu Kaisen y para Itadori en sí. Y es que una crítica muy grande que recibe Jujutsu es que varias de las relaciones entre los personajes no se sienten tan bien trabajadas, de tal forma que, como mencioné anteriormente, algunas muertes de personajes como las de Nobara hubieran dolido más si hubiéramos tenido más interacciones normales o casuales entre sus personajes, en lugar de verlos como engranajes de un gran mecanismo a favor de la historia, viéndolos vivir un poco más el día a día y no necesariamente solo en sus respectivas misiones. Y esta es una idea en la que yo estoy parcialmente de acuerdo. Siento que hay momentos en Jujutsu donde me parece que de haber pasado unos capítulos más con sus personajes, simplemente, no sé, hablando como personas normales, podría aportarles mucho más. Incluso siento que el anime corrige un poco esto. Muertes como la de Nobara o en el caso específico de Riko en el arco del inventario oculto funcionan 1000 veces mejor que en su versión del manga.
Esto porque tienen muchos más elementos con los que apoyarse, tales como el ritmo de la escena, la dirección, los seiyus, la música o la falta de la misma, incluso tomándose libertades creativas muy buenas como en el caso de la muerte de Nanami. Pero lo que sí siento que funciona aquí con Itadori no es el hecho de que le duela la pérdida de sus compañeros como tal, que definitivamente sí lo hace. Lo que principalmente funciona aquí es la culpa. Las principales muertes de los allegados a Yuji ocurren por su culpa, o por lo menos eso es lo que él cree. Junpei ya estaba condenado, pero Itadori creyó que Sukuna podía ayudarlo a salvarlo, cosa que no hizo. Miles de personas murieron en Shibuya a causa de Sukuna, la maldición que él tiene dentro y no fue capaz de contener. Su mejor amigo es eventualmente poseído por Sukuna y tanto la muerte de su maestro como la de su mejor amiga ocurren porque según él no es capaz de ser más fuerte y salvarlos. Un sentimiento de culpa que lo atormentará durante el resto de la serie. Los Juegos del Sacrificio cuentan con uno de los mejores momentos para Itadori, y es en su combate contra Hiburuma. En este juicio, Itadori es acusado de todas las muertes que Sukuna causó en Shibuya. Él mismo se declara culpable. Como mencioné antes, Itadori se siente responsable de todas las cosas que no pudo prevenir en el arco anterior. Sin embargo, sorprendentemente se confirma que este es inocente, ya que no fue él quien causó dichas muertes, sino que fue, como mencioné antes, el propio Sukuna. Esto puede servir como indicios a un posible nuevo arco narrativo para el personaje, que no sé si se vaya a trabajar o no, pero puede ser que se comience a profundizar más en que él empiece a aceptar que nada de lo anterior fue su culpa. Al final del día no es el único que tiene derecho a sacrificar la vida por sus compañeros. Quizás pudo haber hecho algo para salvarlos, pero tampoco era su deber. Lo que tiene que hacer es aprovechar esa oportunidad que le han dado para seguir adelante, tal como le dijo Nanami antes de morir. Te dejo el resto a ti. Hablar de estos dos puede llevar un video entero, así que solo voy a señalar lo más relevante. No se puede hablar de Itadori sin mencionar a Mahito, quizás el antagonista más odioso de esta obra. Lo que le hizo pasar a Itadori matando a dos de sus amigos y a su maestro es una cosa horrible. Además, una vez que se nos da la oportunidad de recibir un momento de catarsis cuando finalmente Itadori pone en su lugar a Mahito, Gege le quita el derecho de deshacerse de él haciendo que Kenyaku lo absorba. Aún no entiendo bien el motivo por el cual Gege le quitó este momento a Itadori. No sé si es para que la derrota a Sukuna en manos del joven se sienta más merecida, por decirlo de alguna manera. Sea como fuere, a fin de cuentas es Mahito el principal motor del cambio de personalidad de Itadori en esta obra. Su principal motivación era salvar a los demás y tener una muerte digna rodeado de quienes ama. Algo un poco egoísta, pero totalmente humano y entendible. Sin embargo, tras los incidentes ocurridos en el transcurso de la historia relacionados principalmente a Mahito, este se da cuenta que su propósito es como el de cualquier otro hechicero, matar maldiciones. Se lo deja muy en claro a Mahito, lo matará no importa las veces que sean necesarias. Esto, como dije, rompe los objetivos de Itadori, quienes antes eran un poco más nobles si queremos verlo de alguna forma, y le hace caer en cuenta de la realidad. La rivalidad de estos dos personajes me parece muy bien trabajada, ya que hablamos de dos ideologías completamente contrarias, la de Mahito, que la vida no vale nada, y la de Itadori, quien está dispuesto a hacer todo para salvar la vida de quienes ama. La principal crítica que se le hace al personaje es que se trata de alguien irrelevante para la historia de este universo, cosa que miren, yo entiendo que Itadori no te vuelva loco y no te parezca la gran cosa pre-Shibuya, pero hay varios de estos argumentos que me parecen una mamada. Uno de los principales viene de decir que Gojo es más relevante que Itadori a nivel comercial, es decir, que Itadori, pese a ser el protagonista de la obra, no es la imagen que uno se haga en la mente cuando piensa en Jujutsu Kaisen, sino que más bien se trata de Gojo. Y miren, sí, esto es totalmente cierto. Gojo es la principal figura de Jujutsu Kaisen, es el personaje que más vende y el más popular, además de que todos identificamos principalmente a Gojo antes que a cualquiera de los otros personajes, y yo sé que esto se usa más como meme que otra cosa para desmeritar Itadori, pero hay gente que genuinamente te lo usa como un argumento para decir, ay, es que Itadori es mal prota, porque pues el Gojo es más famoso que Itadori, ajá, ¿y? O sea, vamos a quitarle puntos a un personaje solo porque tiene menos fama que uno de los secundarios. Es como cuando criticas la música de un artista y un fan rancio te decía, pues él tiene más dinero que tú. O sea, una cosa no quita la otra. Además, las críticas a que era un prota sin mucho papel en su obra comenzaron principalmente con los Cooling Games, uno de los arcos más controversiales de este manga, diciendo que Itadori no tuvo tanta repercusión aquí. Y miren,
Yo entiendo que el Gege pudo darle más momentos para desarrollar el personaje en este arco, pero también hay que tomar en cuenta que la idea era ver varios puntos de vista durante este arco. Jujutsu es una obra que no deja que sea el protagonista quien opaque todos los frentes en las diferentes batallas, dándonos así la oportunidad de ver distintos puntos de vista en las peleas. De Itadori pasamos a Fushiguro, luego a Yuta, luego a Hakari, luego a Maki y volvemos con Itadori y Fushiguro. ¿Qué querían? ¿Que Yuji saliera en todas y cada una de las peleas? Hay que dejar en claro que es totalmente válido que no te guste el personaje, para gustos colores. Pero una cosa es dar tu punto de vista y otra desmerecer un personaje o decir cada mamada solo porque no te agrada. Yo no considero a Itadori el mejor protagonista de la historia, incluso considero que los fans de Jujutsu muchas veces lo inflan a él como a otros personajes queriéndolos hacer ver como la segunda venida de Cristo. Pero sí considero que se trata de un personaje muy bien trabajado con unas bases muy sólidas. Ahora bien, el argumento de que siempre se lo putean y no tiene power-ups, si bien esto no es sinónimo de que un personaje sea bueno, sí le ayuda bastante a no ser el típico protagonista que recibe todo por parte del autor. Tampoco es un prota súper diferente y único, no, pero pues estar diciendo que es un mal personaje, pues como que hay que ir dándole una segunda revisada al manga. Y bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Obviamente dejé algunos puntos fuera porque si no nos vamos a extender un montón. Cuéntenme qué les parece a ustedes Itadori como protagonista. Si no están de acuerdo conmigo, dejen sus mentadas de madre en los comentarios. Yo me despido no sin antes recordarles que no me sigan, no se suscriban y no esperen otro video con las opiniones más terroristas de internet. Los saluda Iván Rodga. Bye.